Muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Mayoli por invitarme a dar este tema que en esta ocasión, en los últimos días, se ha convertido en un tema álgido, las cuestiones de los probióticos. Como ayer estuvimos viendo todas las cuestiones de la microbiota, hoy vamos a ver la aplicabilidad clínica y cómo se pudiera llegar a dar. Es importante que mencione que existen estos potenciales conflictos de interés, ya que voy a hablar sobre productos en los cuales he participado y he hablado. Por lo tanto, sepan que traté de ser lo más transparente y justo y todo lo posible. Espero que no tenga sesgos al respecto. No vamos a ponernos a hablar de diarrea aguda, no es el objetivo. Sin embargo, sí es importante que señale que existen guías establecidas claramente por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y que en años anteriores, en años recientes, inclusive salió una propuesta de un algoritmo de tratamiento a través de un consenso internacional en el aspecto del manejo de la diarrea aguda en pediatría, y en el cual no contraviene en absolutamente nada lo que decía con la Organización Mundial de la Salud, como ha sido el manejo de esta diarrea aguda, y establece claramente, como ustedes pueden identificar, que el tratamiento son las soluciones de rehidratación oral y la realimentación temprana. Y eso es un punto que tiene que quedar muy claro. El tratamiento de la diarrea aguda no es con probióticos, no es con antibióticos, no es con diosmectita, no es con rasecadrotilo. Todos estos medicamentos son considerados adyuvantes. Partiendo de este conocimiento y de esta realidad, es como tenemos que ir viendo la evidencia que se está presentando a continuación. ¿Hay problemas o hay dificultades en cuanto a las recomendaciones del uso de probióticos en la diarrea aguda? Ya que existen diversas guías internacionales o regionales en los cuales algunos, dependiendo de la evidencia que para ellos consideren que es adecuada, es que los incorporan o no los incorporan. Por ejemplo, en el ámbito pediátrico, en lo que es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, se considera el uso de los probióticos como parte adyuvante a las soluciones de rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea aguda. Sin embargo, si ustedes se van a las guías británicas, en las cuales específicamente ponen que no deben de ser recomendadas de acuerdo a los criterios NICE, es decir, van a ser recomendaciones regionales. Nosotros, como país, México, tenemos guías latinoamericanas y tenemos recientemente el consenso de probióticos en los cuales se establecía que se podía considerar el uso de probióticos para el manejo de la diarrea aguda. De hecho, actualmente las cepas que han demostrado, como dentro de este position paper del 2014, dentro de las cepas que se han posicionado para el tratamiento de diarrea aguda, se encuentra Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, la cepa específicamente DSM 17938, y Lactobacillus acidophilus LB, que como tal no es considerado un probiótico, sino un posbiótico, un farmabiótico, un conjunto, ya que se encuentra liofilizado, y son los probióticos que estaban considerados para este tratamiento. ¿Cuál es el problema? Y recientemente todavía se reposicionó en una publicación muy reciente del doctor Alfredo Guarino y todo el grupo internacional, dentro de los cuales personajes latinoamericanos se encuentran formando parte de esto, mencionan que en países inclusive no malnutridos también se debe de considerar el uso de las cepas Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri como tratamiento de la enfermedad diarreica aguda, pero vean, como un adyuvante a las soluciones de rehidratación oral. Entonces, tomando en cuenta estas premisas de que el tratamiento es con soluciones de rehidratación oral y que se debe de considerar el uso de probióticos dependiendo de la zona en donde tú te encuentres, ya que
toman diversos criterios de clasificación, es como nosotros tendríamos que tomar nuestras decisiones. ¿Cuál es el problema real con las cuestiones de los ensayos clínicos de probióticos en diarrea aguda? El outcome principal o la variable de resultado principal ha sido diferente en todos estos. Es decir, ¿qué es lo que nos importa o qué es lo que les importaba en su momento a cada uno de los autores? Ha sido diferente. Pero si vemos en general, vean que el que tenemos dentro de los estudios que han tenido, vean, que se han hecho para diarrea aguda en pediatría, vemos que Saccharomyces boulardii ha tenido 25 estudios en los cuales ha dado un resultado positivo y 4 en los que ha dado un resultado negativo. Es decir, no es que en todos los estudios haya salido un efecto positivo. Y eso no es de llamar la atención, es decir, eso es un comportamiento muy frecuente, muy normal en muchos de estos, estos estudios. Después Rhamnosus GG, 12 y 3 negativos, después Reuteri, Acidophilus, Casei, Bacillus clausi, y de los que al menos tenían un estudio en los cuales estaba medio en duda, era Lactobacillus helvético y Rhamnosus R11, es decir, era un estudio en el cual, tenían 2 estudios positivos, un estudio negativo de esta combinación de cepas. No es una cepa que tengamos disponible o una combinación que tengamos disponible actualmente. Entonces, ¿cuál es la evidencia del uso de probióticos? Tomando todo esto en cuenta, ¿cuál es la evidencia del uso de probióticos? Bueno, Saccharomyces boulardii es uno de los que se ha colocado con una gran cantidad de estudios en los cuales el efecto neto que tiene al momento de realizar este metaanálisis es que disminuye aproximadamente en 19.7 horas la duración de la diarrea. Sin embargo, hay que recordar que los metaanálisis per se no significa que sean la mejor evidencia. Yo puedo agrupar un grupo, de trabajos y el metaanálisis va a estar bien hecho en la medida en que cada uno de los componentes de ese metaanálisis esté bien hecho. Es decir, yo puedo agrupar adefesios, pues no voy a tener un metaanálisis que me dé resultados tan grandes. Una de las formas indirectas en las cuales podemos ver qué tanto lo que estamos mezclando es adecuado es tomar el índice de heterogeneidad. Y aquí en el índice de heterogeneidad tenemos que es muy alto. Lo mejor es que esté cercano o menor del 20%. ¿Qué me quiere decir este índice de heterogeneidad? Que los estudios los estoy juntando, pero existe mucha diferencia entre todos estos estudios como para considerarlos todos dentro de uno mismo. Sin embargo, hasta ahorita es lo único que tengo. En base a esta información, con las limitaciones que se pueden llegar a presentar, se pone y se posiciona que Saccharomyces boulardii es una cepa específica para un padecimiento específico, a una dosis específica que me pudiera llegar a servir. Por lo tanto, en esta aspiración que tenemos que tener de que sea esta cepa especificidad, Saccharomyces boulardii es uno de los cuales cumple con esta función. Después tenemos Lactobacillus reuteri, específicamente la cepa 17938, que es la parte de arriba que ven. Tenemos pocos estudios, hay 2 estudios, y es por eso que siempre lo ponen con un nivel de evidencia dependiendo de los criterios que se utilicen, los criterios Oxford, los criterios Cochrane o cualquiera de estos, en los cuales dice, tiene una heterogeneidad baja. Si ustedes se dan cuenta, vean, los estudios son muy similares. Y el tiempo de reducción es de 32 horas de la duración de diarrea. Sin embargo, a lo mejor una de las limitaciones es que hay muy pocos estudios. Las Ns, como muchas veces nos preocupa, sí es algo que tenemos que llamar, o sea, que nos tiene que llamar la atención, pero recuerden que tampoco es que necesitemos estudios con Ns muy grandes. Si con una N suficiente, con un buen cálculo de muestras, se demuestra que el poder del estudio es suficiente, aunque el estudio sea de 30 y versus 30, podría ser significativo para dar una orientación al respecto. Después tenemos Lactobacillus acidophilus, nuevamente, veamos el índice de heterogeneidad, 24, bastante aceptable, es decir, estamos mezclando estudios muy semejantes. Y lo que nos dice aquí es que el tiempo de reducción de la diarrea aguda es de menos 21 horas. Lo coloca dentro de la normalidad, que es aproximadamente un día, y son datos que sabíamos desde hace muchísimo tiempo.
Después, recientemente, sale uno con Bacillus clausi, en el cual, como les había comentado, el índice de heterogeneidad es bastante alto, las conclusiones no es que sean muy parecidos a estos estudios, y lo que nos habla es que el tiempo de reducción que establecen es de 9 horas. Tal forma que ustedes van a ir viendo cómo con cada uno de los probióticos va modificándose este tiempo. Y Lactobacillus GG, que es uno de los que ustedes saben bien que se coloca como uno de los probióticos que se pueden utilizar para el tratamiento de la diarrea aguda. Es importante que ya desde hace mucho tiempo nos habíamos dado cuenta, no es nada nuevo, y platicando con el doctor Warner, de que estos estudios ya tienen bastante tiempo, nos dijeron que las dosis es importante y que normalmente la dosis tendría que ser una dosis específicamente en Lactobacillus rhamnosus GG, tendría que ser una dosis alta, y que además tendría que empezarse de forma temprana este tratamiento. Cuando ocurre de esta forma, tenemos que hay una reducción, aquí está en días, de menos 1.11, se vendría siendo alrededor de menos 27 horas el tiempo de reducción del tiempo de la diarrea. Sin embargo, nuevamente, el índice de heterogeneidad es muy alto, por lo tanto, existen muchas diferencias, y una de esas diferencias importantes que sigue prevalente hasta este momento, es que el resultado primario, es decir, a qué le vamos a llamar éxito o no éxito, depende de cada uno de los estudios que se haya utilizado. Y por eso la diversidad en estos resultados. Tomando en cuenta esto, yo vería que me puedo formar mi criterio y tener en cuenta que hay varios probióticos, varias cepas probióticas, probablemente algunas más eficaces, si yo tomo como eficacia tiempo de reducción de la diarrea, podría tomar alguna decisión. Les comento, las deficiencias metodológicas que los estudios pudieran llegar a tener se minimizan un poquito cuando yo hago este tipo de metaanálisis para tratar de compensarlos, no siempre, pero puede tender a minimizarlo. ¿Cuál es el problema? Y es un problema real que acaba de aparecer y que sale como una bomba. El hecho de empezar a generalizar los resultados. Y como ustedes pudieron, me imagino, estar en contacto al respecto, cómo salió de una forma hasta amarillista el uso de que los probióticos no son mejores que el placebo para la gastroenteritis, en publicaciones de divulgación que son un poquito más general. ¿Y esto a qué fue debido? Pues a la reciente publicación, específicamente de 2 artículos que manejaban probióticos en el tratamiento de gastroenteritis en niños. Me voy a dedicar a platicar al respecto del primero, porque en el segundo, la verdad es que los resultados sí son negativos, pero tampoco es un probiótico que se haya posicionado como una cepa habitualmente para el tratamiento de la diarrea o que haya mostrado utilidad y ni siquiera la tenemos disponible. ¿Cuál es el problema? Y es el mensaje que me gustaría primero dar, es el generalizar que aunque un estudio, y ahorita veremos con sus deficiencias que pudiera tener, sale con un resultado negativo, yo tendría que dar el resultado específicamente que el Lactobacillus rhamnosus o que tal cepa tal no salió positivo. Si yo empiezo a generalizar probióticos que no sirven para la diarrea aguda, es un error, porque no puedo decir que por este resultado todos los probióticos o ningún probiótico sirve. Tenemos que hablar de cepa especificidad. ¿De qué se trata este estudio recientemente publicado en el New England? Es un estudio que sale de un grupo de investigación bastante fuerte que se está generando en Estados Unidos, que ya tiene a lo mejor una década en estos ciertos estudios, que es el grupo de PECARN. En este grupo están tratando de hacer ensayos clínicos sobre muchas de las tendencias de tratamientos que se están haciendo, lo cual considero que es bueno. Es un estudio que no está auspiciado por los institutos por dinero gubernamental y no necesariamente por dinero dinero de empresas, por así decirlo. Entonces, tratando como de asegurar el que no tengan esta inmersión. Y fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, llevado a cabo desde julio del 2014 a junio del 2017. Niños de 3 meses a 4 años de edad con enfermedad diarreica aguda, y ellos diagnostican o establecen que la enfermedad diarreica aguda son evacuaciones agudas de más de 3 veces al día. Acuérdense que en pediatría
diarrea no necesariamente significa número de evacuaciones, sino tiene que ver con consistencia de evacuaciones, porque hay niños que pueden tener 5 evacuaciones al día de forma normal y eso no se considera diarrea. Con o sin vómito, y aquí el primer punto que nos llama la atención, con menos de 7 días de evolución, es decir, un niño ya podía haber llevado 6, 7 días de evolución de diarrea y de todas formas era candidato a entrar a este estudio. Podría llevar, no significa que necesariamente pasó así, pero podía llevar hasta una semana de evolución de la diarrea. Y se le autorizaron a recibir 2 veces por día, durante 5 días, Lactobacillus rhamnosus GG, que establecen como la cepa de Christian Hansen, 1 por 10 a la 10, o placebo. El problema radica en la forma, en cómo mencionan que se le dio a los niños chiquitos, ya que venían cápsulas. Y lo que hacían con estos niños era abrir la capsulita, que es, como ustedes saben, el protector que tiene para la parte gástrica, se diluía y se le daba al niño. Por lo tanto, ahí hay una deficiencia importante a tomar en cuenta porque es factible que muchos de esos probióticos se hayan inactivado, como sabemos que ocurre de forma normal. ¿Cuál es el resultado primario que ellos evaluaron? Es decir, todo va dirigido hacia este resultado primario. Presencia de gastroenteritis moderada o grave a partir del momento del enrolamiento hacia los 14 días. Y esto, es decir, qué tanto si presentaban o no diarrea aguda. Y eso lo establecieron en base a la escala modificada de Beccari. La escala modificada de Beccari sí está validada porque correlaciona con deshidratación. Sin embargo, en ningún momento dentro del artículo establece que los niños recibieron soluciones de rehidratación oral. Es decir, llama la atención importantemente que siendo el tratamiento estándar a nivel mundial para el manejo de la diarrea aguda una solución de rehidratación oral y los niños no hayan recibido solución de rehidratación oral. Y es factible que el utilizar solamente el adyuvante sin el tratamiento central, pues no funcione, eso está bien establecido. Por lo tanto, su outcome primario que va hacia deshidratación, lo que se maneja para la deshidratación, para tratarla y para prevenirla, son las soluciones de rehidratación oral, de tal forma que no estaban recibiendo la intervención que tenían. Y como resultados secundarios, duración de diarrea, efectos adversos, número de días perdidos, etc. Fueron evaluados 3.143 niños, pues los cuales finalmente enrolados fueron 971, de estos fueron aleatorizados. Las características basales eran muy similares y cuando vemos el tiempo, bueno, vean, hay multiculturalidad, no hay diferencia entre los dos grupos en esta multiculturalidad o en la proporción de hispánicos o latinos, porque esto se llevó en 10 centros de emergencias en Estados Unidos. No hay diferencia tampoco en la proporción de niños alimentados con leche materna. Tampoco en una escala basal al momento cero en la escala de Beccari para ver el estado de deshidratación y la duración de la diarrea en las cuales se llevaba, vean, 54 y 52 horas, es decir, ya llevaban más de 2 días en promedio de tiempo de evolución de la diarrea, cuando sabemos que el uso del probiótico se tiene que realizar de forma temprana, y esto no es algo que estemos diciendo ahorita. Ya desde los primeros metaanálisis, las primeras informaciones, se sabía que tendría que empezar de forma temprana. Bueno, vean, no hay diferencias basales. ¿Y cuáles fueron los resultados? El resultado primario, es decir, la modificación, la escala Beccari modificada, no hubo diferencia en la proporción de los niños con deshidratación o con diarrea aguda durante este periodo, o sea, que se presentaron en estos 14 días post-enrolamiento. El tiempo de duración de la diarrea después del enrolamiento en el grupo que fue intervenido con el probiótico fue de 49 horas, mientras que el de placebo fue de 50 horas, es decir, 2 días después de su enrolamiento fue el promedio de duración de esa diarrea. ¿Qué quiere decir? Pues sí, evidentemente que la diarrea ya estaba a lo mejor en su parte final y por lo tanto el impacto que se pudiera tener o modificación que pudieran tener los probióticos ya no era factible. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir de este gran estudio? Va a causar muchísimo ruido. El número de pacientes enrolados es similar
al número de pacientes que en conjunto tendrían los otros estudios. Por lo tanto, es un estudio que va a generar un peso. Y como somos tan tendientes a hacer eso nosotros, de que por un estudio estamos quitando a todos los demás, sin embargo, este tiene un peso, es importante, vamos a esperar a ver los expertos en el campo qué es lo que se pronuncian al respecto, pero de que hay ciertas deficiencias metodológicas, existen, y esperemos a ver cuál es la respuesta que se tiene por parte de todos ellos. De tal forma que yo hasta el momento podría indicar que dentro de las cepas que mencioné, cualquiera de ellas pudieran ser susceptibles de ser utilizadas en el manejo de la diarrea aguda en niños. Y después pasando en el caso de diarrea aguda en adultos, la verdad es que es un tema muy poco explorado. En realidad hay muy pocos estudios en diarrea aguda. Son estudios muy pequeños, nada más para mencionarles que existen 2 con Saccharomyces boulardii, en los cuales funcionó para Giardia y otro para Amibiasis, sin efecto en cólera, y con el uso del Lactobacillus SF68, también un estudio muy pequeño, con muchísimas dificultades y probabilidades de que pudieran tener problemas. Por lo tanto, se requiere mucho más evidencia de la eficacia, esperando que se hagan ensayos clínicos cepa específicos a dosis específica, pero creo que se puede considerar el uso en lo que se genera esta evidencia. Por lo tanto, dentro de las conclusiones que tengo es que sí, algunas cepas probióticas, farmabióticas han mostrado eficacia como tratamiento adyuvante a la diarrea aguda, y eso es un punto muy importante, pero faltan más estudios, necesitamos estudios de mejor calidad, uniformar a qué le llamamos o cuál es nuestro resultado primario, nuestra variable de resultado primaria, y falta evidencia en población adulta. Muchísimas gracias.